¿Le gustaría saber cómo vincular MySQL con Python? Pues en este video cubriremos justamente eso. Instalaremos MySQL, instalaremos un editor de Python y lo vincularemos. Quédate aquí, esto es GarageBuilds. Lo primero que haremos será buscar el editor de Python. En este caso voy a buscar el Visual Studio Code. Este editor es de los que más se usan en la actualidad porque es muy sencillo de instalar, es muy potente y además es múltiple lenguaje. Tanto Python como Java se puede programar aquí. Entonces lo primero que haremos será descargarlo. En este caso lo voy a descargar en Mac, pero es lo mismo en Windows. Aquí está la barra descargando. Cuando lo acabe, simplemente doble clic y ya va a estar instalado. Una vez instalado Visual Studio Code, lo que haremos será ahora buscar MySQL, que es el entorno de lenguaje de programación de SQL. Es una herramienta potente, así y además es gratis. Entonces buscaremos MySQL Download Community. Le damos clic al primero, que es el servidor, y aquí les aparecerá según el sistema operativo. A mí me ha detectado que es Mac, obviamente. Le pueden dar aquí a Windows sin problema. Y vamos a darle clic, en mi caso, al x86 porque es mi versión de Mac, no es la RM. Le doy en descargas, me dice que me loguee, yo en este caso no me voy a loguear y se va a descargar. ¿Cuál es la idea? La idea es, ya que he instalado el editor de código de Python, ahora lo que voy a hacer es instalar MySQL y luego a través de un conector voy a juntar ambos programas. Muy bien, tengo el MySQL, tengo el Python a través de Visual Studio Code, entonces lo que tengo que hacer es vincular ambos programas. ¿Cómo se vincula? Se vincula a través de un conector. ¿Qué es un conector? El conector lo que hace es llamar a la base de datos de MySQL para que yo pueda conectarme y pueda crear base de datos, crear tablas, etc. Muy bien, ahora lo que haremos será vincular MySQL con Python. Para eso vamos a abrir un nuevo archivo, un Jupyter Notebook, y lo primero que haremos será lo que comentaba, ¿no? Vamos a instalar el conector, MySQL, conector, Python. Seleccionamos nuestro Python, que es el 3.8.5 en este caso, y lo va a instalar. Lo segundo que instalaremos será el SQL Alchemy. ¿Qué es el SQL Alchemy? Es nuestra librería que nos va a permitir hacer las conexiones más fácilmente con MySQL. Ambas ya están instaladas y ahora lo que haremos será justamente llamarlas para poder hacer la conexión. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un import, mysql.connector, as MySQL. Bien, lo llamó. Entonces voy a crear una variable llamada db de database mysql.connect. ¿Vale? Hasta ahora todo bien. Voy a importar también el SQL Alchemy. Perfecto. Esto lo voy a cerrar para tener más espacio. Y ahora lo que haremos será crear la cadena de conexión. ¿Qué es la cadena de conexión? Es la cadena que yo he hecho para poder conectarme a la base de datos. ¿Cómo se crea la cadena? Pues creo una variable llamada cadena de conexión y pongo lo siguiente. MySQL llama a MySQL Connector. ¿Qué usuario? El usuario es el root. El root es como el principal, el inicial. Y la contraseña que había puesto GarageBuilds. ¿Dónde voy a llamarlo? ¿En qué servidor? En este caso, como el servidor es propio, pues pongo localhost. Ya está, es una cadena. Y mi engine, que es mi conector, voy a llamar a SQL Alchemy y la función createEngine. Esta función de createEngine, pues le voy a pasar la cadena de conexión. En ese punto, si todo ha dado OK, ha dado los ticks que está OK, significa que ya estoy conectado. ¿Cómo puedo saber si le he conectado? Lo que puedo hacer es un engine que estoy conectado a la base de datos y le pongo el execute. Y aquí yo puedo poner cualquier sentencia de SQL. Por ejemplo, el show database. En este caso me muestra este resultado de result proxy. Lo que puedo hacer es igualar esto a una variable y lo que puedo hacer a la variable, pues puedo hacer un base de datos.rawCount, que significa cuéntame cuánta base de datos. Y en este caso me dice que hay 4 bases de datos. Entonces, lo que yo puedo hacer es crear mi propia base de datos, porque esta base de datos de aquí, si los quiero ver, esta base de datos, puedo hacer el print base de datos.fetchAll, que significa muéstrame todas las bases de datos. Y estas bases de datos son propias de MySQL, por defecto. Informes esquema, MySQL, Performance Schema, SYS. Son por defecto. Entonces, lo que haremos para hacer una prueba, porque en realidad aquí, en estas dos líneas, es cuando se hace la conexión de MySQL con Python. ¿Por qué? Porque obviamente aquí le digo que usa el conector, este es mi usuario, es el root y este es mi contraseña. Y localhost porque estoy en propio servidor. Y esta función es justamente la que conecta el mundo Python con el mundo SQL, en este caso MySQL. Entonces, nada, haré una prueba rápidamente para crear una base de datos. ¿Cómo creo una base de datos? Pues uso el engine y puedo usar el comando execute. Dentro de execute, aquí estoy en el mundo SQL. Pues puedo usar el create database prueba.
Ejecuto esto, si no me da problemas, significa que lo ha creado efectivamente. ¿Cómo puedo verificarlo? Pues puedo hacer un poco lo mismo que he hecho aquí, ¿no? El show database y el fetch all. Vamos a ejecutar esto de aquí y vamos a ejecutar el fetch all y efectivamente ya me creó el prueba. Entonces, lo que puedo hacer para terminar esta pequeña conexión, lo que puedo hacer es, voy a volver a mi cadena de conexión aquí y lo que voy a hacer es, me voy a conectar directamente a esa base de datos. ¿Cómo me conecto directamente a esa base de datos? Pues en localhost pongo aquí, prueba. Voy a reutilizar de nuevo comando de create engine, por aquí, para que se conecte a esa base de datos. Entonces, yo lo que puedo hacer con esa base de datos, lo que puedo hacer ya es crear cosas, ¿no? Crear una tabla, por ejemplo. Entonces, vamos a crear una tabla. Muy sencillo. ¿Cómo creamos una tabla? Lo mismo. Engine.execute. Y aquí ya estoy en el mundo de SQL. Para crear una tabla, simplemente create table. Puedo poner, por ejemplo, prueba tabla, por decir algo, ¿no? Y que tenga un ID, que sea un entero de 10, y una descripción, que sea un varchar. Un varchar es una cadena de textos que sea 255, ¿vale? Entonces, verificamos los paréntesis importantes, esto abre, esto cierra, y me parece que está bien. Ejecutamos, si no ha dado problemas, significa que lo ha creado. ¿Cómo puedo ver si efectivamente lo ha creado? Pues simplemente lo que puedo hacer es, de nuevo, un engine.execute, y lo que puedo hacer es, como había hecho antes, un select, ¿no? Bueno, voy a hacer recién un select para ver si efectivamente le ha creado la tabla. Un select asterisco from prueba tabla. De nuevo, esto sale un resultado, ¿no? Obviamente que el del tipo resultado proxy. Lo mejor para poder ver el resultado de este tipo, porque el execute lo que hace es, como su nombre dice, es ejecutar una función. Lo mejor es usar la librería pandas. Vamos a importar pandas, import pandas as pd. Y lo que voy a hacer es leer como un SQL. ¿Cómo es esto de leer como un SQL? Es muy sencillo. Pandas tiene una función llamada read SQL. Y en read SQL, pues lo que voy a hacer es un select asterisco from y lo que he hecho arriba, prueba tabla. Voy a repetir, este execute es mejor usarlo cuando quiero crear cosas, crear tabla, modificar tabla, insertar filas, hacer actualizaciones. En cambio, para hacer selects, que también funciona y que tengo que ver con el fetch all y ver todo el resultado, es mejor hacer con el read SQL. Cuando yo ejecuto esto, pandas read SQL como tal, lo que me va a decir es, hey, me falta un argumento, que es la conexión. Entonces, la conexión es justamente el engine, ¿no? Que está aquí, porque en el engine está toda la conexión a la base de datos. Y ya está, ha leído y me ha dado resultado, obviamente, el ID de descripción totalmente vacío. Si yo quisiera insertar un dato, por ejemplo, pues hago el engine.execute y hago, por ejemplo, insert into prueba tabla, que la prueba tabla tiene el ID y también tiene la descripción. ¿Y qué valores quiero? Pues voy a insertar un valor 1 y que sea prueba 1. Y ya está. Vamos a ejecutarlo. Si me da este resultado significa que lo he hecho OK. Voy a volver a ejecutar este select. Y me debería botar, pues obviamente, un solo registro. Entonces, en otros videos vamos a cubrir ya más de lleno el SQL, pero lo importante de este video era demostrarles lo sencillo que es instalar Python, por un lado, instalar SQL por otro lado, abrir la instalación de SQL, poner tu contraseña, que es lo que te pide, en este caso mi contraseña era GaraSpills, abrir Python, importar, o bueno, instalar el conector, instalar el SQL de Alchemy, importar el MySQL y luego pues hacer la cadena de conexión. Y con eso ya tienes directamente cómo trabajar en Python con sentencias de SQL y con base de datos. Eso ha sido todo. Muchas gracias.